El arte del cambio. Te doy la más cordial de las bienvenidas a tu programa Transfórmate, el arte del cambio, con tu servidor Álvaro Patricio, coach de vida. Y mira, todos los días de la vida son importantes, y más cuando estos días los hacemos conscientes, cuando voluntariamente activamos nuestra conciencia, pues para tratar de determinar cómo estamos funcionando en el día a día. Y yo quiero decirte que hoy, si todos los días son especiales, hoy es un día todavía más especial. En primer lugar, por la invitada que tenemos el día de hoy, que afortunadamente está regresando al programa. Ella es Ilia García Cervantes. Ilia, muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación. Hola Patricio, pues muchas gracias, saludos a todos, y pues bueno, yo contenta de estar aquí con Patricio, que siempre es un gustazo y platicamos tan rico y de tantos temas que dices, ay, la vez pasada tuvimos muchas reproducciones, sí. y eso nos da mucho gusto porque es que platicamos sabrosito aquí. Así es. Muchas gracias. Así es, no, gracias por estar nuevamente. Desde aquella fecha que Ilia nos visitó, nuevamente volvimos a platicar para que viniera, porque como ella dice, el tema que tratamos en aquella ocasión realmente fue de tanto interés que generó en sí el tema y los conocimientos de Ilia, que bueno, pues la volvimos a invitar. Y mira, yo sé que tal vez por la vida has ido buscando respuestas, y esta es una parte natural de todos nosotros como personas. Vamos buscando respuestas a todas aquellas preguntas que se nos vienen presentando en el día a día. Yo estoy seguro que el día de hoy tú vas a encontrar respuestas a tu vida. Yo estoy seguro que el día de hoy, a través del tema que nos viene a compartir Ilia, que ahorita te voy a dar el título, vas a empezar a reconocer en ti algunos aspectos que te van a llevar precisamente a darte cuenta de situaciones que a lo mejor no tenías muy claras, había confusión en parte de ti, y que hoy a través de este tema nos vamos a dar cuenta por qué soy como soy, por qué actúo como actúo, por qué vengo repitiendo patrones que a lo mejor no me he dado cuenta que son patrones que vienen desde mi familia, de mi clan precisamente, y que creo que soy yo, o inclusive esos patrones yo se los achaco, le echo la culpa a otras personas, cuando en realidad tengo yo que hacer un trabajo de reingeniería personal para darme cuenta cómo está toda mi familia y de ahí determinar qué es lo que está pasando conmigo. Mira, el tema del día de hoy se llama sanar las huellas de nuestro clan. Sanar las huellas de nuestro clan. A lo mejor a ti, a mí, a todos los que estamos en este momento conectados, nos toca precisamente estar en esta vida para sanar algunos aspectos de nuestros antepasados. Vamos a verlo el día de hoy con Ilia, sanar las huellas de nuestro clan. Es un título muy fuerte, Ilia. A mí desde que me dijiste, yo dije, no, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es ¿no? eso? Y pues bueno, nos regresamos un poquito a lo que platicábamos la entrevista anterior, y decíamos, vamos a hablar de esto, de cómo traemos atrás, ya sabes, cargando todo un árbol genealógico. Y justo checando fechas, caemos en este día 31 de octubre. 31 de octubre, que estamos próximos al Día de Muertos, y que, pues, bueno, de alguna manera, pues bueno, son tradiciones que tenemos en nuestro país, donde honramos a todos nuestros seres queridos que se fueron antes que nosotros, ¿no? Que tuvieron ya la fortuna de estar en otro lugar mejor. Pero de verdad, o sea, lo celebramos. Y de pronto decimos, bueno, pues si es que mi abuelito, o mi papá, o mi abuelita, o mi tía, o ese hermano, o ese niño que de pronto se quedó ahí, pues bueno, los estamos ahí recordando, y solamente en este tiempo, ¿no? Pero sería súper importante que mejor los recordáramos todo el año, que estuviéramos conscientes todo el año de la importancia que ellos nos dejan con lo que vienen viviendo a través de su vida, y lo que ellos también están cargando para que nosotros ahora seamos lo que seamos, ¿no? Es que digo, con este tema, a mí algo que me puso a pensar es de que cómo a lo largo de generación tras generación,
cómo venimos, a lo mejor voy a utilizar un término, cargando una serie de situaciones pues que les pasaron a nuestros antepasados y que derivado de eso podemos explicarnos y darnos cuenta por qué hoy soy como soy, ¿no? Sí, y fíjate que sí es cargando, literalmente lo cargamos, así como si fuera la piedra del Pípila, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero efectivamente la traemos ahí atrás. O sea, es la historia de nuestros padres. Por ejemplo, no sé si lo has visto, pero es como si fuera una telaraña. Una telaraña tiene los puntitos que te van uniendo alrededor. Uh-huh. Y entonces, ¿quiénes están unidos a ti? Pues tus padres. ¿Y quiénes están unidos a tus padres? Pues sus padres. ¿Y quiénes están unidos a ellos? Pues sus padres también, sí, se empieza, ¿no?, a ramificar. Y entonces después nuestros hermanos y después nuestra pareja, y entonces vamos armando una telaraña. Entonces, obviamente traemos una telaraña atrás y a veces es como una maraña en la cabeza más bien, ¿no? Que de pronto no entendemos. Y fíjate, yo te voy a contar algo súper interesante que yo descubrí ahora que empecé a estudiar todo esto del transgeneracional, que así se llama, que es buscar todo tu árbol genealógico. Yo descubrí que, por ejemplo, yo soy doble de mi abuela materna y de una de mis tías. Y yo decía, no, pues sí, seguro, yo con mi tía me identificaba súper bien y con mi abuelita, y viví un tiempo con mi abuelita, y entonces la consen de la abuelita, ¿no? Pero yo no me imaginaba qué tan fuerte era el lazo que tenía con ellas. Resulta, bueno, yo soy Ilia Francisca, ese es mi segundo nombre, a mucha honra por mi abuelita, pero resulta que soy doble de mi abuelita porque mi abuela se llamaba Francisca. Y mi tía se llama Francisca también. Entonces, Francisca Saula, ¿no? Pero siempre le decían Saula, pero de todas maneras trae el nombre. Claro. Resulta que entonces estamos unidas las tres. Yo en todo el tiempo de vida, de lo que yo he pasado, me caso, y pues en ese tiempo yo decía, sí quiero tener familia, quiero tener hijos, pero había un miedo que yo decía, hay algo que me da muchísimo miedo y es un parto. O sea, yo sí quiero tener hijos, quiero tener familia, pero a mí el tema de decir, el momento del parto, no sabes, eso era como de sentir algo, ¿no? Ya sabes, como que hay algo que no te puedo explicar, que yo decía, ay Dios, pero ¿qué tal que me muero cuando nazca mi bebé, no? Entonces, obviamente son cosas que tú no entiendes. Claro. Y conforme va pasando el tiempo, pues bueno, sucedió que pues no tengo hijos y todo, pero fue un tema que dije, no, me dedico a trabajar, me dedico a estudiar. ¿Por qué? Porque obviamente había un miedo. Uh-huh. Y yo no entendía ese miedo, pero estaba, ¿no? Uh-huh. Después, cuando me pongo a investigar todo este árbol genealógico, reviso y todo, descubro una historia. La historia es que mi abuela y mi tía, que es la hija última de la familia, ¿qué sucede? Obviamente pues somos de Oaxaca, digo, a aquel tiempo mi abuelita, pues, ¿cuál iban a nacer ahora los bebés por cesárea? Pues, ¿no? De náhuatl. Al natural, como se dice. Al natural, con partera y todo. Bueno, pues mi tía, que fue la última, pues resulta que venía volteada y no podía nacer. Y mi tía y mi abuelita estuvieron en peligro de muerte las dos cuando ella iba a nacer. Entonces, ¿sabes? Es como ellas tuvieron tanto miedo, las dos, tanto mi abuelita como la bebé, aunque estaba dentro del vientre de mi abuela. Ya siente. O sea, exacto. Claro. Entonces, obviamente ellas tuvieron un miedo súper fuerte. Nació mi tía, nació bien, se salvaron y todo, pero vivieron un evento trágico, un evento de estrés, de muchísimo estrés. Y fue la última hija. Y fue la última hija, ahí. Ahí ya le para mi abuelita, qué bueno, ¿no? pero bueno, después de esto, resulta que entonces entiendo por qué yo, siendo doble de mi abuela y siendo doble de mi tía, yo tengo ese miedo que no me podía explicar por qué lo tenía. Simplemente ahí estaba, y entonces dices, ok, ahora lo comprendo, sé de dónde viene. Cuando tú hablas de doble, de tu abuelita, doble de tu tía, estamos hablando que tenían en común el mismo nombre. Sí,
Y entonces ese nombre trae una carga, entiendo, una carga energética, ¿no? Y esa carga energética, o sea, aquí lo que quiero entender con esto que nos estás comentando, lo cual agradezco mucho porque es muy, muy claro en cuanto al tema, es de que esas sensaciones que tu abuelita y tu tía tuvieron, por el hecho de ser pares o de ser dobles en cuanto al nombre, dobles, también te lo transmitieron a ti. Sí. Y a lo mejor tú pensabas que era algo tuyo, sí, nada más. Sí, pero no, resulta que sí, efectivamente. Y hay algo que sería bueno mencionar, es que a partir de ahora, y es un consejo de verdad súper sano, es que, digo, antes ya no lo podía saber, pero cada vez que tengas un hijo, que nazca alguien en la familia, por favor no le pongan el nombre de nadie. Ni del abuelito, ni del papá, ni del bisabuelito. No. Oye, es que por ejemplo, no sé, hay nombres, ¿no? Que dicen, se llama Antonio abuelo, Antonio papá, Antonio junior, Antonio nieto y todos, ¿no? O a lo mejor como segundo nombre todos traen a lo mejor la palabra Antonio, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor Antonio Eduardo, Antonio José, lo que sea, pero todos traen efectivamente esa carga emocional que es traerla ahí. Y entonces, ¿sabes? Todos en esta vida venimos a dos cosas. Una, a repetir patrones o a reparar patrones. Me estás dejando mucha tarea, Ilia, porque precisamente esto que acabas de decir a mí me sucedió o me sucede. Dentro de mi árbol genealógico, yo soy el cuarto patricio. O sea, empezó mi abuelo paterno, después mi papá, después uno de mis hermanos, y después yo. Claro, tenemos otro nombre, pero el patricio persiste. Y después de mí hay otros 2 patricios. O sea, en total somos 6 patricios que con esto, pues, y yo no sé si mi abuelo, y ahorita vamos a mencionar esto porque también me llamó mucho la atención, yo no sé si mi abuelo fue el primero, hasta ahí yo sé. Hasta ahí. Pero ya con esto ya me voy a poner a investigar a ver qué pasó ahí con mi abuelo o inclusive con sus ancestros, ¿no? Pero mencionabas que, por ejemplo, porque yo le preguntaba fuera del aire a Ilia, oye, ¿qué pasa si yo no conozco o hoy por hoy se me dificulta el saber cómo estuvo mi árbol genealógico, qué nombres tenían, pues qué hacían, cómo era su personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dijiste algo que me impactó también tremendamente. Sí. Lo que le decía yo a Patricio, que sí, efectivamente, cuando nosotros trabajamos en el taller transgeneracional o en terapia, hacemos un árbol genealógico. Generalmente llegamos hasta la 3ª generación. O sea, puede ser que te acuerdes de los nombres de tus padres, obviamente, los nombres de tus abuelos. Puede ser que te acuerdes de 1 o 2 de los nombres de tus bisabuelos o todavía, ¿no? Pero de ahí en fuera, y hasta ahí se acaba nuestra memoria. Llega hasta la 3ª generación. Entonces quiero decirte que sí, efectivamente, a partir de la 3ª generación para abajo se van a olvidar de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros bisnietos ya no se van a acordar de nosotros. Así es. Y generalmente uno de los propósitos del ser humano es trascender. Sí. ¿No? Trascender, y entonces dices, yo quiero dejar un legado, y entonces mi familia, yo quiero amasar una fortuna para dejárselo, y que mis hijos, nietos, bisnietos, todos, sí. No, bueno, o sea, de verdad no se da. Y algo que también me gustó mucho, venimos a esta vida para 2 aspectos, para reparar o repetir patrones. Y esta parte de repetir patrones, Silvia, yo la he escuchado mucho en coaching, en donde, sobre todo a nivel de parejas, en donde, oye, es que siempre las personas con las que estoy son iguales, y yo creo que ahora el que viene ahora sí es el bueno, y resulta con que tiene características similares, inclusive a las de mi papá, me han dicho, ¿eh? Sí, y fíjate que ahí es súper interesante también descubrir que cuando tenemos una pareja, sí, efectivamente es o tu padre, o tu abuelo, o tu tío, o tu hermano, alguien con quien tú estás teniendo una lealtad amorosa, no en el sentido de querer estar con él, pero inconsciente totalmente. En el sentido de que obviamente
él dejó ese legado para nosotros y entonces fue tan importante que todas las mujeres de esa familia o todos los hombres de esa familia vamos a buscar a la abuela o vamos a buscar al abuelo y entonces así nos vamos a seguir y entonces de pronto tú dices, sí, no, ya aprendí la lección, ¿no? Ya no me vuelve a pasar, no vuelvo a tropezar con la misma piedra, pero resulta que volvemos a tropezar con ella y volvemos a repetir el patrón, ¿no? Esto quiere decir, Ilia, entonces, que más que enamoramiento, es lealtad. Es lealtad. Claro, no tenemos conciencia de ello y estamos reflejando esa lealtad en otra persona en la actualidad con la que decimos que nos enamoramos, que además digo, se puede dar y surge el sentimiento y todo está bien, ¿no? Pero es más de lealtad. Es más de lealtad y fíjate, es siempre buscarle un poquito al árbol genealógico y empezarle a rascar un poco. Eso no significa, y quiero mencionar porque es importante saber que cuando nosotros trabajamos con nuestro árbol genealógico, no es para juzgar, no es para criticar, claro, es para honrar y solamente para entender. Y ya que entiendo, estoy claro y estoy consciente de lo que sucedió y entonces agradezco las enseñanzas y puedo seguir mi camino. Entonces, eso es básico, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú le empiezas a buscar, dices, oye, es que a mí siempre como que me hace falta algo, como, bueno, resulta que yo estoy buscando un hermano mayor, no un hermano menor, porque menor ya tengo uno, ¿no? Y una hermana también, pero yo estaba buscando siempre por una situación de mi árbol a un hermano mayor. Pues dices, bueno, pues está bien, ahora entiendo, porque siempre sentía como ese vacío, como estar incompleta, como no encontrar como ese sentido tampoco. Y resulta que cuando mi hermana se casa con un hombre que se llama Daniel, y entonces, de verdad no sabes, fue una conexión con él. Él, aunque era 2 años más chico que yo me sentía súper conectada a él, pero era así de, él ya me va a cuidar, me va a proteger como hermano, porque yo lo veía como si fuera un hermano. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues pasa una situación, él enferma, muere, y yo así de, ay no, bueno, no lo sabía, pero yo sentía como si se hubiera muerto un hermano, literalmente. Entonces, pasan unos años, como unos 5 años, 4 o 5 años más o menos, y entonces de repente un día yo encuentro un hombre y dije, ahora sí, este es el bueno, porque eso pensamos cada vez que nos enamoramos, ahora sí, ya con este me voy a quedar. Y pues resulta que entonces yo lo conozco y digo, sí, es el hombre de mi vida, no sabes, o sea, estoy súper enamorada, tiene todo lo que yo quiero. ¿Y sabes cómo se llamaba? Bueno, ¿cómo se llama? Porque aún vive, ¿no? ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel, igual que tu cuñado. Igual que mi cuñado, que era como mi hermano. Pero ahí es donde viene lo interesante. ¿Sabes cómo se apellidaba? García. Como tú. Igual que yo. Entonces, era Daniel García. Literalmente tu hermano. Literalmente mi hermano. Entonces, cuando yo descubro esa situación, bueno, ya estábamos ahí como separados y todo, pero cuando yo descubro eso, entiendo, y entonces mi separación con él puede ser tranquila y entonces decir, sabes que estoy en paz, eres mi hermano, ¿no? No podemos tener una relación amorosa, porque ¿qué sucede? Cuando pasa esto, tú puedes tener una relación y todo muy bonito, pero en el momento que tú haces formal eso, que te casas, la biología no se equivoca y la energía tampoco, claro, y entonces estás como cometiendo un incesto biológico, y entonces es cuando en las parejas todo iba muy bien, nos casamos y todo truena, ¿no? Ya no nos llevamos bien, ya no somos compatibles a lo mejor íntimamente, porque a lo mejor antes de casarnos nos iba muy bien y de repente nos casamos y bye, ¿no? Dices, ¿qué pasó? Pues que ya no te gusta, ¿o qué? No empiezan así un chorro de telarañas en la cabeza, pero no, resulta que no es eso, resulta que estás cometiendo un incesto biológico y entonces la energía no miente, no puedes tener una familia con él. ¿Cómo es? Está súper interesante, pero lo padre de todo esto es que cuando lo trabajas, cuando lo entiendes, entonces lo sueltas,
bajas el estrés, porque eso es lo que hacemos con esto. Cuando entendemos a nuestro árbol, bajamos el estrés. Y entonces ya no me siento presionado, y entonces ya no siento de quiero repetir el patrón, sino más bien ahora mis relaciones son conscientes, ¿sabes? O sea, casi le dices, hola, mucho gusto, ¿cuál es tu nombre completo, apellidos, fecha de nacimiento? No, casi no, ¿verdad? Pero sería muy bueno pedirles todos sus pormenores. Enséñame tu árbol genealógico para ver qué. Sí, enséñame, por favor. Pero, y así, entonces, comprenderlo, estar tranquilos, y si hay una separación, hacer una separación amorosa. Gracias por participar. Nos vemos, que tengas una buena vida igual que yo la voy a tener. Entonces, ahora lo que yo trabajé es efectivamente encontrar una pareja que no sea mi hermano, sino que efectivamente sea mi pareja, sea un hombre, una pareja real para mí, no a alguien que yo esté buscando, ¿cierto? Entonces, estas aparentes coincidencias en realidad es una atracción, ¿sí? Una atracción energética. Sí. La confundimos a lo mejor con la atracción física, que se puede dar también, pero realmente es una atracción energética. Así la que tenemos, ¿no? Sí, y entonces obviamente, como decíamos, todos estamos buscando a nuestro papá o a nuestro abuelo o a nuestro tío, porque por ejemplo de repente dices, oye, pero es que mi hombre no se parece en nada a mi papá ni a mis abuelos, pero es igualito a uno de mis tíos. ¿Por qué? Porque energéticamente tal vez la familia le dio un espacio a ese tío, que era el tío más importante, que probablemente se convirtió en la cabeza de la familia por alguna situación. Entonces tú por lealtad buscas al tío, la imagen del tío, que al final, si el tío tuvo ese lugar es porque se convirtió en el padre sustituto. Fíjate que ahora entiendo por qué se dice que normalmente los hijos buscan a alguien parecido a los padres. Sí. Y yo pensaba que era por lo que veían en la casa, porque era lo que estaban acostumbrados, etcétera, etcétera, pero va más allá esto. Va más allá, y mira, por ejemplo, ahorita que me decías que después de ti hay 2 generaciones o hay dos, de patricios. 2 patricios más, el trabajo que podemos hacer ahí contigo es que tú conscientemente, o sea, desde un acto de amor, o sea, les digas que ellos son su propia personalidad, ellos, que los liberas de esa carga, que está bien como ellos quieran ser, porque si no, entonces obviamente buscan agradar al que está arriba y el que está arriba, ¿no? Entonces, aunque físicamente ya no estén los de arriba. Así es. O sea, la lealtad de todas maneras sigue, ¿no? Sí. Y entonces cuando vamos al árbol genealógico, si de pronto, pues como tú dices, ¿no? Tu abuelo, tú traes la historia del abuelo, pero por ejemplo tus nietos van a traer la historia tuya, y no van a saber la historia tal vez de tus papás, claro, y del bisabuelo, porque a lo mejor cuando ya nosotros no estamos en este plano, ¿no? Entonces ellos van a perder, pero si tú ahorita consciente tienes ese momento para decirle, tú eres tú, no tienes que cargar a nadie, eres una persona individual, con tu propia personalidad, con tu propia vida, no hay una lealtad, no pasa nada, ya los empiezas a liberar. Entonces, fíjate que en este taller que yo manejo o en terapias a mí me gusta mucho decir sanando las huellas de mi clan, pero cuando yo sano mi árbol genealógico, que es mi clan, y sano mi linaje, que es para abajo. Yo te dije al principio que seguramente ibas a empezar a obtener muchas de las respuestas que te has hecho a lo largo de tu vida, y cuando menos yo estoy seguro que esto te está despertando ese interés y te está creando una duda respecto a todo esto que nos está comentando Ilia, en el sentido de que, ok, entonces todo esto que yo he venido siendo a lo largo de mi vida tiene un porqué. Y aquí lo importante, por lo que nos ha estado comentando Ilia, es el adquirir esa conciencia personal de todo esto, tanto de los ancestros, el linaje, todo lo que nos estás diciendo. Vas a tener un curso próximamente de esto, si quieres lo mencionamos ahorita y lo mencionamos al final, para que la gente que nos está viendo vaya tomando nota, ¿no? Sí, vayan tomando nota. El próximo sábado, el domingo 26 de
de noviembre tengo un taller que se llama Sanando las huellas de mi clan y empieza a las 10 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, pero ese día trabajamos con el árbol. Aparte es impresionante porque de verdad te juro que la energía no se equivoca, ¿no? Cuando estamos ahí, todas las personas tienen algo que sabes, como una constelación familiar, aunque no es una constelación familiar. Tú vas y a lo mejor yo quiero trabajar esto y estoy viviendo esto y la de un lado también, y entonces vamos encontrando efectivamente todos esos patrones o esos como pedacitos de la telaraña para el rompecabezas. El rompecabezas. Ajá, las piezas del rompecabezas. Sí, pero de verdad los trabajamos y entonces vamos armándolos y con ejercicios sencillos que de verdad no sabes, hay muchos ejercicios que parecieran como eso es tan fácil, pero si haces de verdad un trabajo desde la conciencia y desde el amor, de verdad, porque eso es básico, desde el amor puedes sanar. Ya si es algo como más profundo, como más fuerte, ahí sí yo siempre les digo que vayan a por ejemplo, a una constelación familiar. Yo no hago constelaciones familiares, pero tengo a las conocidas alrededor que hacen constelaciones y entonces yo les digo, puedes tomar una constelación con ella y sanar eso que está como pues muchísimo más arraigado, ¿no? Pero de verdad no sabes, aparte hacemos un ejercicio con un árbol que las personas que han tomado el taller dicen, oh, no sabes la liberación tan rica que siento de algo tan sencillo de trabajar con el árbol, porque donde damos el taller es ahí por Tasqueña, por casi Paseos de Tasqueña. Atrás hay un jardincito y nos vamos y trabajamos con el árbol, literalmente. Con el árbol y no es nada de ay, quítate los zapatos, ¿no? Pero hablas con todo tu árbol, entonces está muy padre, muy rico y es un trabajo de un día completo. Digo, tenemos nuestros tiempos de descanso, claro, y de comida, pero no, ¿qué te digo? Pues ahí tienes tú esta oportunidad, 26 de noviembre, sábado 26 de noviembre, domingo 26 de noviembre, es todo el día, pero mira, es una inversión que te va a traer como consecuencia resultados positivos para tu vida y que, como lo menciona Ilia en este momento, te va a hacer en primera instancia que entres en conciencia personal para tratar de entender y entenderte a ti misma, a ti mismo, y por el otro lado vas a empezar a darte cuenta a través del trabajo que vas a realizar ahí de cómo puedes ir sanando todas esas partes que, aunque vengan desde tus ancestros o esas partes que tú tienes en la actualidad y que les has heredado en esta parte también a las personas que vienen detrás de ti, llámense tus hijos, tus nietos, tus hermanos, etcétera, 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 y que en esa costumbre que poco a poco se ha ido desarraigando, y qué bueno de que, no, pues si tengo un hijo que se llame como yo, porque pues yo soy su papá, ¿no? Sí. Y entonces, claro, todo esto lo hacemos sin saber realmente todas las repercusiones que tenía a nivel energético esto. Sin embargo, bueno, ahora Ilia nos está abriendo los ojos. Yo ya traigo aquí ya varias respuestas que estoy encontrando a través de lo que nos está diciendo. Más adelante vamos a dar tus redes sociales, sí, también van a estar ahí, para que tú te puedas comunicar o te comunicas directamente con nosotros. Estamos transmitiendo también por Facebook Live, entonces tanto en el Facebook de Ilia como en el de un servidor, ahí si es a través mío, yo los mando con Ilia para que ya les pueda dar toda la información. Ilia, ¿y qué pasa cuando yo, tal vez sin ser consciente de esta parte, pero que yo traigo esta necesidad interna, que a lo mejor yo la traduzco como una molestia, como un dolor, como el que huyo de determinadas cosas, y me doy cuenta, me convierto yo en un buscador de esa parte para tratar de definir qué es lo que ha pasado a lo largo de mis historias, no nada más personales, sino de mis ancestros, y de ahí determinar qué es lo que yo tengo que cambiar? Sí, fíjate que cuando tú empiezas a buscar, porque es que te llega ese momento, es que dices, es ahora, es que algo no está bien y llega la primer pista, como por ejemplo ahorita, ¿no? Que estamos platicando y dices, ya tengo varias respuestas. A lo mejor alguien que esté escuchando el programa o que lo vea en algún momento va a decir, claro, y de ahí es como si fuera una madejita, ¿no? Entonces tomaste la puntita, la agarraste y empiezas a sacar. Y empiezas a sacar
ahora sí que hebra, y lo vas enrollando para que entiendas. Entonces sí te vas a volver en un buscador, y sabes, además va a llegar un momento en que la familia te va a decir, oye, pues tú eres el chismoso de la familia, ¿no? Todo quieres saber, pero sabes, siempre hay una tía maravillosa. Yo amo a mi tía Rosita, porque tiene una memoria y se sabe como un chorro de historia. De toda la familia. Sí, casi yo, tía, ¿y cuándo fue el cumpleaños de la prima, la no sé qué, bla, 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 ¿no? Y entonces así, y mi tía, de verdad te juro que tengo muchas ganas de irme con ella, así en una pared enorme, hacer todo el árbol y empezar a encontrar como todos los patrones. O sea, eso ya es como más como familiar, ¿cierto? Uh-huh. Pero ya cuando lo haces tú en chiquito, sí te vuelves en un buscador y vas a encontrar respuestas y vas a ir sanando, vas a ir liberando y vas a ir bajando sobre todo el estrés, que eso es lo importante. Y fíjate qué interesante es esto, porque al menos yo la forma en que yo conceptualizaba todo esto es de que si yo el día de hoy me siento mal por alguna situación, generalmente lo atribuyo a alguna situación del momento o de mi pasado inmediato, llámese hoy en la mañana, ayer, hace un mes, hace 3 años, ¿no? O sea, de un pasado que forma parte de mi vida desde que yo estoy en este plano terrenal, pero no más atrás, ¿no? Sí. O sea, más atrás me voy a la parte de lo que nos heredaron nuestros padres, que inclusive puede ser parte del temperamento, puede ser parte de lo que yo empecé a construir como parte de mi personalidad, pero o sea, a lo mejor la respuesta del cómo soy, del por qué soy como soy, implica el que yo me tenga que ir hasta mi bisabuelo, y de ahí, entonces tú dijiste una palabra que me gustó mucho. Yo me voy para allá no con el afán de criticar a mi abuelo por lo que haya hecho, no, sino simplemente el aceptarlo y el honrarlo. El honrarlo. Sí, es cero juzgar, de verdad, cero juzgar, así decir, ay, abuelita, ¿por qué tú hiciste eso? No, es entenderla, ¿sabes? Comprenderla y verla con compasión y saber que igual que yo, igual que mi mamá, igual que mi abuelita, igual que mi bisabuelita, todos lo hacemos lo mejor que podemos, con el nivel de herramientas, de educación, de cultura y de conciencia que tenemos en el momento. Cada quien, claro. Cada quien. Y yo, por ejemplo, si esta entrevista la tuviéramos 5 años atrás, lo que estuviéramos platicando aquí sería completamente distinto. Y si esta entrevista la hacemos 5 años adelante, va a ser completamente distinta. ¿Por qué? Porque vamos a tener un nivel de conciencia, de cultura, de educación, claro, y de herramientas completamente distinta. Entonces sí es entenderlo, pero también en todo este trabajo que hacemos empezamos a encontrar como todos los síndromes que hay dentro del árbol genealógico, porque hay muchísimos síndromes. Por ejemplo, yo te voy a decir ahí el síndrome del fantasma, que tú dices, ay, ¿eso qué es, no? Y hablando justamente ahorita del Día de Muertos. El síndrome hoy de Halloween y mañana el Día de Muertos. El síndrome del fantasma es ese dolor que hubo tal vez en la familia y que nos callamos y que nos guardamos, y entonces, ¿sabes qué? Nadie sabe que sucedió esto, pero ¿sabes? Los secretos familiares. Sí, es un secreto familiar, que es un síndrome que es como un fantasma que anda merodeando por toda la familia y por todo el árbol genealógico, y tú dices, wow. Fíjate, es súper importante también recordar que cuando nosotros vivimos algo fuerte en la familia, te voy a contar el caso de unas personas, ¿no? El esposo muere de una manera trágica por una situación no buena, ¿no? O sea, estaba en algunas situaciones delicadas, se metió en situaciones que no debería, muere. Y entonces tiene 2 niñas pequeñas de 6 y de 8 años. Entonces resulta que yo escuchaba cuando voy al funeral y escucho que dicen, es que la historia para las niñas va a ser que el papá iba en la carretera, murió y ya, ¿no? Esa era la oficial. Esa es la oficial, cuando realmente la original o la verdadera hay algo pues de mucho estrés, ¿no? Entonces, ¿sabes qué sucede con estas niñas? Estas niñas empiezan a cargar pues una piedra enorme, porque no saben, va a haber un fantasma y va a hacer que en algún momento ellas busquen reparar eso que están viviendo. Y entonces eso no significa que de ahora en adelante vayas por la vida contándole todo a tu familia, ¿no? O sea, que vayas diciendo, pero ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, platicaba con mi hermana y le decía, es que ahí el trabajo importante lo tiene que hacer la mamá.
la mamá tiene que hacer un trabajo de duelo muy bien hecho para ella liberar todo ese dolor que trae, para no sentir que está ocultando ese dolor, para tratar de proteger a las niñas, que entonces se queda ese dolor guardado. Entonces es un dolor guardado que genera muchísimo estrés familiar, porque aparte pues lo saben los que están a un lado, la familia, y entonces sí, es un secreto que todo el mundo lo sabe, pero que es un secreto a voces, que ellas no van a saber, pero que obviamente van a ir cargando. Ahora, por ejemplo, yo estudié con el doctor Salomón Selam, un francés, que él es el padre del transgeneracional y el creador, o bueno, el descubridor del síndrome del yaciente. Del yaciente. ¿Qué significa eso? El que yace muerto. Y tú dices, bueno, ¿cómo es eso? Pues, ¿qué sucede? Pues de repente, ¿sabes qué? Que antes de mí, sí había a lo mejor un bebé que no nació, yo estoy cargando a ese bebé que no nació, entonces me convierto en el yaciente, soy el yaciente de ese hermano, ¿no? O de repente me convierto también en el hijo de reserva. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, soy el hijo y me enfermo y estoy siempre en un estrés muy grande porque estoy enfermando y porque estoy en riesgo de morir, bueno, ¿qué sucede? Los papás hacen otro hijo que se convierte en el hijo de reserva por si se muere aunque no lo hacen consciente, o sea, no es a propósito, no es a propósito, claro. Entonces ellos también lo están haciendo lo mejor que pueden, pero energéticamente están haciendo un hermano o un hijo por si él muere. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú todo el tiempo estás en la banca, nunca puedes brillar, y por más que haces, no brillas, no puedes avanzar, siempre estás efectivamente como los jugadores en la banca. Es porque eres un hijo de reserva. Cuando encuentras que eres un hijo de reserva, también lo trabajas, amorosamente lo trabajas, porque efectivamente papás no lo hicieron a propósito. Claro, ahora, sí. Por ejemplo, también te cuento, cada vez que alguien muere, ya ves que siempre dicen, cuando alguien muere, alguien nace. Cuando hay un dolor de muerte, por ejemplo, no sé, mi papá murió, ¿no? O sea, es un ejemplo. Y si yo en ese momento tengo pareja y de repente concibo un bebé, ¿qué crees? Porque es normal, o sea, lo estás haciendo energéticamente. ¿Qué sucede? Estás buscando al doble, al sustituto de esa persona que se fue por ese dolor tan grande que tuviste. Y entonces este nuevo bebé, ¿qué es? Bueno, pues es el doble o el reemplazo de esta persona que se fue. Entonces es súper interesante que cuando tengas un evento así de dolor, por favor, cuídate, esos días cuídate, no generes una nueva vida, porque es inconsciente. Y peor aún si le ponen el nombre. Ay, no, bueno, luego si le ponen el nombre, bueno. O sea todavía se remarca más. Sí. La parte. Mira, ¿sabes? Con todo este ejercicio que hacemos, porque es muchísima información, de verdad, muchísima información, pero, por ejemplo, es un ejemplo, una niña, ¿no? Una niña enferma de asma, y por años y siempre con asma, y no puede ir a la escuela, no puede tener una vida normal porque siempre está enferma de asma, y entonces resulta que le vas con este doctor, con el otro, con aquel, con y nada, ¿no? La niña sigue enferma de asma, y entonces resulta que cuando empezamos a hacer ese trabajo, o empiezas a descubrir, llega el momento en que efectivamente encuentras que el abuelo murió en un suicidio. Y dices, bueno, ¿y cómo se suicidó? Bueno, pues resulta que el abuelo se suicidó, se ahorcó. Y entonces, como se ahorcó, ¿qué sucede? Te ahogas, que es asma. Y entonces la niña, como nació en las fechas similares del abuelo, está por lealtad teniendo esa misma enfermedad. Nos ha dejado sin palabras Cilia con todo esto que nos está comentando, porque mira, son situaciones fuertes, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos venido transitando durante nuestra vida en una forma más inconsciente
de ese pasado más inconsciente, de todas esas conexiones energéticas que al final de cuentas se van dando como parte de nuestras generaciones, pero que también nosotros estamos en posibilidad, si no nos damos cuenta y no hacemos algo para reparar, de continuar y que nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, sigan llevando esta carga, como se mencionaba al principio del programa, y que tiene que llegar alguien que se dé cuenta, tal vez inconscientemente, de esta situación, para cortar ahí esa repetición que se ha venido dando, y entonces a partir de ese momento, porque en el momento entiendo yo que cuando ese buscador se da cuenta, lo sana también a todas sus generaciones anteriores, sí. Y por supuesto se sana a él y a las... Y hacia abajo. Ya hacia abajo, sí, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, oye, yo quiero venir a hacer este trabajo porque quiero sanar a mi hermana, o quiero sanar a mi primo, no, es personal. Es un trabajo personal, o sea, sí. 100%. Y fíjate, te voy a compartir otra cosa. Es un árbol genealógico, si ves, son ramitas, y entonces nosotros estamos aquí colgadas en el muy felices y todo, pero resulta que de repente cuando nosotros estamos aquí viviendo y decidimos que no queremos tener hijos, que ahora está haciendo mucho, por ejemplo, con los jóvenes, que está sucediendo en esta época, pues adivina qué, nos convertimos en ramas muertas. Por ser los últimos. Por ser los últimos, porque estamos cortando el linaje. Ya no va a haber más ramas hacia abajo, porque estamos cortando el linaje. Y de repente tú dices, oye, es que yo lo estoy cortando porque, o sea, digo, no yo, ¿verdad? Pero alguien que diga, ¿sabes qué? Es que yo no quiero tener hijos. Y entonces dices, pero ¿cómo? Si somos una familia de hombres tan varoniles, de repente el hijo que decidió que va a ser gay, y entonces va a ser gay, y entonces no tiene hijos. Bueno, pues resulta que él está reparando un patrón, porque tal vez era un árbol de hombres peligrosos, puede ser, y entonces dice, la manera en la que yo voy a reparar este patrón es no teniendo hijos, no haciendo más, y para yo bajar el estrés y que no me estén molestando, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo tienes hijos? ¿Cuándo vienen los nietos? La presión ¿cuándo te mueres? Casi, ¿no? Entonces siempre están preguntando, y es normal, así es la sociedad, así es la familia, o sea, tampoco lo hacen por maldad, ¿no? Claro. Pero entonces, yo para romper ese estrés y para que me dejen de preguntar, porque yo estoy reparando ese patrón, entonces soy gay, porque entonces si soy gay no voy a tener hijos, y si no tengo hijos, ya, hasta ahí se calma, ¿no? Y entonces así es como la familia me deja de insistir. Pero entonces al final de cuentas esa rama muerta, esa rama muerta se da cuenta, ahí corta esa repetición, digamos, está haciendo algo bueno por toda esa situación que se generó. Sí. O sea, en lugar de reparar, al final de cuentas nada más, de repetir, es nada más cortar. Sí, es cortar. Pero también el árbol en algún momento va a necesitar respirar y va a decir, bueno, si me voy a quedar aquí va a haber estrés, porque si por ejemplo todos los hijos, ¿no?, de esa familia dice, ninguno queremos tener hijos, entonces ¿qué sucede? Pues todas son ramas muertas, y entonces ¿qué va a suceder? Va a desaparecer ese clan. Entonces definitivamente lo que se tiene que hacer es reparar. Sí, reparar, pero ¿sabes? Por ejemplo, ahí cuando lo entiendes y dices, bueno, yo no quiero tener hijos por una decisión personal, porque sí quiero desarrollarme, quiero estudiar, quiero hacer, quiero bla, 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 pero no me causa estrés el que, híjole, ya de repente mi reloj biológico dice, y si mejor si hubiera tenido hijos, si mejor si lo hubiera hecho, y si mejor, o sea, ya cuando te pesa, es que obviamente no está padre, ¿no? Sí, cuando es una decisión por otros aspectos, ¿sí? Y que, como dices, mientras no te cause dolor, molestia, pues está bien, ¿no? Sí, pero el árbol siempre va a hablar. El árbol siempre te va a mandar información, y entonces te va a decir, oye, está muy bien, qué bueno, pero para bajar ese estrés es entonces a lo mejor, pues bueno, adoptar, ¿no? ¿Y qué pasa en esos casos? En esos casos, cuando adoptas.
Híjole, eso también está bien interesante porque, por ejemplo, descubrir de dónde viene. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿sabes? A lo mejor hubo niños perdidos en el árbol, niños robados. Y entonces tú de alguna manera estás buscando sustituirlo. ¿Y cómo lo sustituyes a un hijo robado, a un hijo perdido? Pues no con un hijo propio, sino con un hijo adoptado. Traerlo. Para cubrir como ese dolor que hubo atrás. ¿Cómo lo cubres? No con uno mío, pero traigo uno nuevo que no es mío y que entonces calma el estrés. Y que incluso puede ser adoptado de la misma familia, ¿sí? Un sobrino o no, pero es ese trabajo que se hace. Sí, y fíjate, ¿no? Cuando pasa eso, que dices es de la misma familia que se fue, la dejó, es un reflejo del árbol, entonces hay que revisar por qué en el árbol efectivamente ese hijo tenía que estar ahí, ese era su lugar, no era el otro, era este lugar. Mira, yo quiero hacerte una pregunta. Ya con toda esta información que tenemos, ¿tú qué quieres en tu vida? ¿Quieres seguir repitiendo? ¿O quieres cambiar y modificar radicalmente todo eso que ha venido sucediendo en tu vida hasta el día de hoy? ¿Cómo? Reparando. Fíjate qué interesante es esta parte. Tenemos ya aquí algunas interacciones a través de Facebook. Jorge Cortés nos dice felicidades, muchas gracias, Jorge. Angie Farías, muy bien, amiga, felicidades, muy cierto. Angie Farías. Angie Farías, sí, ella sabe de lo que estoy hablando. Jesús Buenrostro, mira, el buen Jesús Buenrostro nos Hola, está. Chuy, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buen tema, gracias por compartir, gracias también por estarnos viendo. Emilia Elisue Hernández, saludos, muchas gracias Eli. Sara Escobar, mucho éxito, mucho éxito. Marta Alicia Pérez Becerra, felicidades, éxito en todo, bendiciones. Saludos, lindo programa por parte de Beatriz Barberán. Mónica Rugarcía, mi hermano. ¿Por qué lo tienes que decir? Sí, es tu hermano. Y luego nos dice sí, todavía para Irma Álamo Pérez, muy interesante, nos invita a revisar nuestro árbol genealógico. Gracias, así es, Irma. Irma Juárez Palacios, felicidades, excelente programa. Rocío Guereca Mirand, ¿cómo repongo un hijo que me abandonó? Híjole, es que ahí, por ejemplo, no es como tan sencillo decir, ay, tienes que hacer esto, ¿no? O sea, no es receta, pues. Sí, no es una receta como tal, porque obviamente hay que hacer un trabajo. Hay que descubrir qué sucedió, por qué te abandonó. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Porque tal vez vienen abandonos atrás y tal vez a lo mejor hay una historia que tú no sabes o que a lo mejor está cargando él y la mejor manera que él lo pudo haber hecho era a lo mejor irse y abandonarte y decir, ¿sabes qué? No quiero estar aquí. Por ejemplo, muchas de las personas que de repente son indigentes, ¿no? Digo, no sé si es el caso, pero es porque, ¿sabes? Tienen tanto estrés familiar que deciden olvidar, que deciden no saber nada de lo que pasó en toda esa historia para no seguir cargando. Y no es que lo sepan, es simplemente como lo que yo te platicaba, es algo que sientes. Que dices, no sé, hay algo que no me deja, ¿no? Que no me deja avanzar o que no me deja estar tranquilo y entonces a lo mejor tu hijo eso hizo, ¿no? La mejor manera de liberar su estrés era, ¿sabes? Me voy porque no quiero cargar esta historia familiar más tiempo. Entonces, habría que revisarlo, la verdad, sí es importante verlo con tu árbol. Digo, y por ejemplo, cuando hay un caso así, lo mejor es sí trabajarlo en terapia. Nos sentamos, trabajamos, vemos y ya si nos vamos a un curso, no sé, lo compartimos, bueno, pero sí es importante que lo trabajes. Pero si a ti es algo que te tiene, es un dolor que está ahí guardado, hay que trabajarlo, porque si no entonces se va a pasar y se va a convertir en un síndrome, ¿no? Del fantasmita por ahí. Rocío, pues mira, ahí tienes la respuesta. Si en un momento dado crees que todavía falta, bueno, pues ponte en contacto directamente con Ilia, asiste al taller que va a ser ahora el día 26 de noviembre, es decir, conviértete en una buscadora
activa con el objetivo de tratar de definir cómo estuvo esa situación. Anabel Pérez, qué interesante el tema, muchas gracias. Marta Emilia BC, tú sí que le sabes, amiga. Muchos éxitos. Gracias. Y bueno, nos están viendo muchas personas: Gaby Kim, Pati Lara, Jorge Urrea, Hilda Celis, hola Hilda, Beatriz Cárdenas, hola Betty, ¿cómo estás? Anabel también nos está viendo, Anabel Pérez, Daniel Velasco, Dani, un gusto. Malena Ponce, muchas gracias. Beatriz Barberán, Sara Escobar, Iracema Pastelín. Mira, al final de cuentas, por supuesto que estos son temas en los que hay que ir todavía más a fondo. Si de por sí estamos viendo que es un tema que implica el convertirte en un buscador dentro de tu árbol genealógico, y eso implica ir más a fondo hasta donde se pueda, pues imagínate aquí en este programa que pues tiene un final, y desafortunadamente estamos ya a 2 minutos de terminar, pero conviértete en un buscador, porque eso va a originar que tengas las respuestas necesarias para que empiece a modificar mucho de lo que hoy es en tu vida. Volvemos a repetir lo de tus cursos, perdón, si nos ibas a comentar algo. No, lo repetimos porque efectivamente de repente estamos trabajando, y yo les digo, ¿sabes qué? Tal vez a lo mejor también con el trabajo de Sana Tu Vida, que tú sabes que yo doy cursos también de Sana Tu Vida, entonces lo liberamos ese estrés porque perdonamos, porque lo sacamos. Entonces ese taller lo voy a tener el 2 y 3 de diciembre, el primer fin de semana de diciembre, igual también aquí por el sur de la ciudad. Entonces pues bueno, tengo ese y tengo Sanando las Huellas de mi Clan. Pues ahí tienes esos dos talleres. Por un lado, el 26 de noviembre, Sanando las Huellas de mi Clan. Esto va a ser domingo 26 de noviembre durante todo el día. Y después 2 y 3 de diciembre, el de Sana Tu Vida, que también es una experiencia asombrosa la que puedes tener. Y que en un momento dado pueden tomar los dos. Sí, para complementar, ¿no? Sí, exactamente, lo pueden tomar. Tuve una paciente que estábamos en terapia y todo, y encontramos ahí varias cosas. Y le dije, ¿sabes? Lo puedes sanar con el taller de Sana Tu Vida. Y sí, o sea, fue y lo trabajó y dijo, oye, sabes que sí me siento como súper tranquila, ¿no? Y entonces dice, pues qué bueno que fue con algo sencillo. Hacemos muchos trabajos de psicomagia, eso para sanar efectivamente estas huellitas del clan, porque el clan ahí va a estar, ¿no? Eso ya no lo podemos cambiar. Ya no lo Pero podemos. Bueno, pues, ¿qué más te digo? Hay mucha información. Una de las últimas preguntas, porque van a quedar muchas en el aire. ¿Quiere decir que entonces nosotros, antes de llegar a este plano terrenal, escogemos la familia? Claro. Ahí está. Por supuesto. Y entonces no le podemos echar la culpa a nadie, simplemente las cosas se dan en forma natural. Nosotros mismos somos nuestra propia causa y estamos generando todo esto que tenemos el día de hoy. Nos está nuevamente contestando Rocío Guereca Mirani, lo cual agradecemos mucho, que nos hizo la pregunta del hijo que la abandonó. Agradezco de corazón su respuesta y sí, trabajaré en ello. Claro que sí, Rocío, y pues con mucho gusto. Pues bueno, ahí te pusimos las redes sociales para que me contacten. En mi fanpage está como @coach Ilia García, y también en la página de mi empresa que tengo con una de mis socias, que es MIP Coaching, o sea, en cualquiera de las dos, y ahí estamos publicando. Generalmente me mandan un mensaje por ahí, un inbox, y yo con mucho gusto les contesto. Ahí tienes todo esto, y si tienes cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con Ilia o con un servidor. Nosotros, o aquí mismo al canal Planeta 2013, nosotros con mucho gusto te direccionamos con Ilia para que ya te pueda dar toda la información. Ilia, se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo, un tema interesantísimo, y quedamos invitados para una próxima. Una segunda. Sí, de plano, porque hay muchas cosas, y yo estoy seguro que a la gente le va a interesar, y seguramente van a llegar muchos más comentarios tanto más tarde como en los próximos días. Pues nuevamente, Ilia, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Patricio, y de verdad un placer siempre platicar contigo, porque hacemos como muy buena interacción, y eso me gusta. Es como platicar como en la sala de tu casa con un amigo, y entonces y se van encontrando temas, está padrísimo. Pues bueno, en este Día de Muertos, honren a sus familiares, de verdad, honren su historia, eso es importante, acéptenla, no importa que haya sido el tío, el primo malo de la familia, la oveja negra, honrenlo también, porque es importante honrar a cada uno de ellos. Muy importante. Pues no me queda más que agradecerte el que hayas estado el día de hoy
Con nosotros soy tu servidor Álvaro Patricio, coach de vida, y recuerda, hay que reparar, ya no sigas repitiendo esos patrones que hasta hoy has venido repitiendo. Nos vemos el próximo martes en tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.
Bye.